Lo que le sucedió al pastor Michael durante su segundo día de ayuno ha dejado a toda la comunidad cristiana en shock. Una visión tan poderosa, tan urgente, que revela la primera señal del rapto que todos pasaron por alto. Y, hermanos y hermanas, ya está aquí. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra profecía ni experiencia espiritual. Es una advertencia directa del propio Jesús sobre la señal que apareció hace apenas unas semanas en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los creyentes la ignoraron por completo. Si estás viendo este vídeo, no te alejes. No descartes lo que estás a punto de escuchar. Te imploro que te quedes hasta el final, porque lo que presenció el pastor Michael podría determinar si estás listo para lo que viene o si te quedarás atrás cuando sea demasiado tarde. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes urgentes que compartimos. Deja la palabra listo en los comentarios para que sepamos que nos escuchas con entusiasmo. Me llamo Pastor Michael Thompson y sirvo a una pequeña congregación en la zona rural de Tennessee. Durante 23 años, he dedicado mi vida a pastorear al pueblo de Dios, predicar su palabra y preparar almas para la eternidad. Siempre he sido un hombre de disciplina, de oración y de fe inquebrantable. Pero lo que me ocurrió durante mi ayuno anual de invierno cambió todo lo que creía saber sobre los tiempos en que vivimos. Cada año, reservo 7 días para oración y ayuno intensos. Es un tiempo en el que busco el rostro de Dios para el año que comienza, intercedo por mi congregación y escucho su voz en la quietud. Este año se sintió diferente desde el principio. Había una urgencia en el aire, una tensión espiritual que no podía explicar. El mundo parecía moverse más rápido, girando hacia algo que aún no podía ver. Para el segundo día de ayuno, mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba más alerta que nunca. Había estado orando en mi estudio desde el amanecer, rodeado de Biblias desgastadas y diarios de oración llenos de décadas de búsqueda del corazón de Dios. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera donde me arrodillaba. Había estado intercediendo por nuestra nación, por la Iglesia, por las almas perdidas que vagaban en la oscuridad. Mientras oraba, sentí una conmoción familiar en mi espíritu. Era la misma sensación que había experimentado innumerables veces cuando Dios estaba a punto de decir algo importante. Pero esta vez, la conmoción vino acompañada de algo más, un peso, una gravedad que parecía oprimirme el pecho. Intenté seguir rezando, pero mis palabras se dispersaron. Mis pensamientos se fragmentaron. Entonces sucedió. Sin previo aviso, mis piernas cedieron, no por debilidad ni hambre, sino como si una mano invisible las hubiera arrastrado. Me desplomé hacia adelante. Mi cara golpeó el frío suelo de madera con una fuerza que debería haberme dolido. Pero no sentí nada. Mi corazón seguía latiendo, mis pulmones aún respiraban. Pero algo profundo le estaba sucediendo a mi espíritu. La habitación a mi alrededor empezó a desvanecerse, no en oscuridad, sino en algo más brillante, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Las paredes de mi estudio se disolvieron como niebla, y me encontré en un lugar indescriptible. No era ni de día ni de noche, sino una luz que emanaba de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces lo vi. Jesús estaba ante mí, no como el pastor manso de las láminas de la escuela dominical, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia era sobrecogedora, majestuosa, aterradora y hermosa a la vez. Sus ojos ardían como llamas, pero contenían una compasión infinita. Su voz, al hablar, resonó en cada fibra de mi ser. Michael, dijo, y mi nombre en sus labios llevaba el peso de la eternidad. Te he traído aquí porque el tiempo es más corto de lo que mi gente cree. Duermen mientras las señales se despliegan ante sus ojos. La primera señal ya apareció y la mayoría la ha pasado por alto por completo. Quería hablar, hacer preguntas, pero me encontraba incapaz de articular palabras. Jesús continuó, con una voz que transmitía urgencia y dolor a la vez. Miren, ordenó,
y de repente el espacio que nos rodeaba se transformó en una vasta ventana que dominaba la tierra. Pude ver América extendida abajo, sus ciudades brillando en la noche, su gente viviendo su vida diaria, inconsciente de la realidad espiritual que se desarrollaba sobre ellos. Hace 3 semanas, dijo Jesús, pinté el cielo con una señal que debería haber despertado a todo creyente. La luna se tiñó de rojo, rojo sangre, tal como profetizó mi palabra. Pero ¿dónde estaba mi pueblo? ¿Dónde estaban los que decían esperar mi regreso? Mientras hablaba, lo vi. El recuerdo me inundó con una claridad cristalina. 19 de noviembre de 2024, la luna se había tornado de un rojo extraordinario, visible en casi toda Norteamérica. No era un eclipse lunar típico, sino algo mucho más dramático, más sobrenatural. El color era más profundo, más intenso que cualquier fenómeno natural. Lo recuerdo, susurré, recuperando por fin la voz. Lo vi desde mi patio trasero. Pero pensé que solo se trataba de patrones climáticos inusuales, condiciones atmosféricas. Jesús me miró con una tristeza infinita en los ojos. Y este es el problema, Miguel. Mi gente se ha acostumbrado tanto a las explicaciones naturales que ha olvidado reconocer las señales sobrenaturales. Han cambiado el discernimiento espiritual por el razonamiento científico. Ven mis maravillas y buscan de inmediato explicaciones terrenales. Señaló la tierra, y pude ver el corazón y la mente de los creyentes de todo el país. En salas y dormitorios, los cristianos se dedicaban a sus quehaceres nocturnos, completamente ajenos al drama celestial que se desarrollaba sobre ellos. Quienes si notaron la luna roja la ignoraron rápidamente. Algunos, ni siquiera se molestaron en levantar la vista de sus teléfonos. Esta luna roja no fue casual, continuó Jesús. Fue el primer toque de trompeta, la advertencia inicial de que se acercaba el momento de mi regreso. Pero el enemigo ha trabajado incansablemente para asegurar que mi pueblo no lo viera. Ha llenado sus mentes de distracciones, sus corazones de tibieza, sus espíritus de complacencia. Observé con horror la realidad espiritual detrás de lo sucedido esa noche. Fuerzas oscuras habían estado trabajando, susurrando a los creyentes, convenciéndolos de apartar la mirada, de ignorarla, de justificarla. Las redes sociales se inundaron de preocupaciones terrenales. Los programas de televisión captaron la atención. El estrés laboral y las obligaciones familiares consumían sus pensamientos. El enemigo había orquestado una tormenta perfecta de distracción. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué Satanás se esforzaría tanto en que la gente pasara por alto una señal? Jesús se volvió hacia mí con expresión seria. Porque sabe que quienes reconozcan las señales se prepararán. Se acercarán a mí, vivirán vidas más santas y compartirán el Evangelio con mayor urgencia. Pero quienes permanezcan ciegos a las señales continuarán en su letargo espiritual hasta que sea demasiado tarde. La visión cambió y vi iglesias por todo Estados Unidos. Algunas eran vibrantes, llenas de oración y esperanza, pero otras estaban llenas de personas que se dejaban llevar por la rutina religiosa, con el corazón lejos de Dios. Los pastores predicaban mensajes alentadores, mientras evitaban las difíciles verdades sobre el fin de los tiempos. Las congregaciones preferían el entretenimiento a la convicción. La luna roja fue una misericordia, explicó Jesús. Una suave advertencia, una oportunidad para que mi pueblo despertara y se preparara. Pero la mayoría prefirió la comodidad a la vigilancia, la rutina a la preparación. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro al darme cuenta de cuántas oportunidades de alerta espiritual había perdido, no solo otros, sino yo mismo. Incluso como pastor, no había reconocido la importancia de lo que había presenciado. ¿Qué deberíamos haber hecho?, pregunté con la voz quebrada. Jesús me miró con compasión. Debiste haber llamado a tu congregación a orar. Debiste haber proclamado desde el púlpito que las señales están comenzando. Debiste haber instado a mi pueblo a examinar sus corazones para asegurarse de que están verdaderamente listos para mi regreso.
El peso de esta revelación me oprimió. ¿Cuántas otras señales habíamos pasado por alto? ¿Cuántas advertencias habíamos ignorado? Por eso te muestro esta visión, Miguel, dijo Jesús. La primera señal ya pasó, pero vienen más. Y cada una será más dramática, más innegable que la anterior. Pero con cada señal, el engaño del enemigo también se intensificará. Hará todo lo posible para cegar a mi pueblo ante lo que está sucediendo. Observé cómo Jesús extendía su mano, y la visión a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo. La escena se transformó en lo que parecía un inmenso campo de batalla espiritual. Invisible a los ojos humanos, pero aterradoramente real en el reino celestial. Entidades oscuras se movían como sombras por la tierra, susurrando mentiras a los oídos de los creyentes, nublando su visión espiritual. Mira con atención, Miguel, dijo Jesús, con una voz que transmitía autoridad y profunda preocupación. El enemigo ha desplegado su estrategia más sofisticada hasta la fecha. No ataca a mi pueblo con una maldad evidente que puedan reconocer y resistir. En cambio, usa distracciones sutiles, explicaciones razonables y un cristianismo cómodo para mantenerlos espiritualmente dormidos. Vi pastores en púlpitos por todo Estados Unidos, pero muchos predicaban mensajes que evitaban mencionar mi regreso, el fin de los tiempos o la necesidad de preparación espiritual. En cambio, solo hablaban de prosperidad, realización personal y éxito terrenal. La congregación sonrió y asintió, saliendo de la iglesia sintiéndose bien consigo misma, pero sin acercarse a la preparación espiritual. ¿Por qué evitan estas verdades?, pregunté, con el corazón destrozado al presenciar este engaño espiritual. Porque la verdad exige cambio, respondió Jesús. La verdad exige arrepentimiento, sacrificio y vigilancia. El enemigo ha convencido a muchos de mis pastores de que hablar de mi regreso alejará a la gente. Por eso han preferido la popularidad a la profecía, la comodidad a la convicción. La visión cambió de nuevo, y vi a creyentes individuales en sus hogares. Algunos navegaban por las redes sociales durante horas, con la mente llena de discusiones políticas, chismes de famosos y preocupaciones materiales. Otros estaban absorbidos por el trabajo, ascendiendo en la escala corporativa mientras su vida de oración se marchitaba. Otros estaban inmersos en las actividades de la iglesia, pero habían perdido su primer amor, siguiendo la rutina religiosa sin una verdadera pasión espiritual. La luna roja fue una llamada de atención, continuó Jesús. Pero en lugar de levantar la vista, mi pueblo apartó la mirada. En lugar de reunirse en oración, se reunieron alrededor de pantallas. En lugar de buscar mi rostro, buscaron la aprobación de los hombres. Observé con horror la realidad espiritual de esa noche. Hace 3 semanas, mientras la luna se tornaba de ese rojo sobrenatural, los demonios se movían velozmente por la tierra. Susurraban a los creyentes, es solo un eclipse lunar. Es solo el clima. No sean de esos fanáticos que ven señales en todo. Inundaron las redes sociales con explicaciones científicas, manteniendo la atención de la gente fija en razonamientos terrenales en lugar de advertencias celestiales. Pero seguro que algunos lo notaron, protesté. Seguro que algunos de tu pueblo reconocieron la señal. Jesús asintió, y la visión me mostró un remanente de creyentes dispersos por todo el país. Estos eran los que habían conservado su sensibilidad espiritual, los que aún observaban el cielo con esperanza. Los vi arrodillarse en oraciones anoche, llamando a sus familias para que fueran testigos de lo que Dios estaba haciendo. Algunos pastores predicaron sobre ello el domingo siguiente, instando a sus congregaciones a preparar sus corazones. Sí, dijo Jesús, siempre hay un remanente. Pero Miguel, la mayoría de los que se invocan por mi nombre se han vuelto sordos a mi voz y ciegos a mis señales. Han sido adormecidos en un estupor espiritual por el arma más eficaz del enemigo, el cristianismo cómodo. El Señor me mostró iglesias que se habían convertido en clubes sociales en lugar de casas de oración. Creyentes que asistían a los servicios semanales, pero nunca abrían sus Biblias en casa. Cristianos que podían citar las Escrituras sobre mi amor,
pero desconocían mis advertencias sobre el fin de los tiempos. Habían sido alimentados con una dieta de mensajes que los hacían sentir bien, mientras ansiaban la verdad profética. El enemigo sabe que no puede detener mi regreso, explicó Jesús. Por eso, su estrategia es asegurarse de que el mayor número posible de mi pueblo sea tomado por sorpresa. Quiere que pasen por alto las señales, ignoren las advertencias y continúen en la complacencia espiritual hasta que sea demasiado tarde. Vi las devastadoras consecuencias de este engaño. Creyentes que creían estar listos para el rapto, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. Cristianos que habían orado años atrás, pero nunca habían entregado sus vidas por completo. Miembros de la Iglesia que conocían el lenguaje religioso, pero nunca habían experimentado una transformación genuina. Señor, grité, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede despertar a tu pueblo? Jesús me miró con ojos que ardían con fuego sagrado. Por eso te muestro esta visión, Miguel. Debes regresar y advertirles. Debes decirles que la primera señal ya apareció y que no la vieron. Debes prepararlos para lo que viene después. La visión a nuestro alrededor comenzó a intensificarse, y vi señales adicionales que empezaban a manifestarse. La tierra misma parecía gemir, respondiendo a fuerzas espirituales que se preparaban para un momento culminante. Los patrones climáticos se volvían más extremos, no solo por causas naturales, sino por intervenciones sobrenaturales. Las tensiones políticas aumentaban a medida que fuerzas demoníacas incitaban la división y el odio. La segunda señal ya se está formando. Jesús advirtió, en los próximos meses, verán acontecimientos en el cielo que la ciencia no puede explicar. El sol se oscurecerá en momentos inusuales, y las estrellas parecerán caer de sus posiciones. Pero, una vez más, el enemigo se esforzará al máximo para encontrar explicaciones naturales que mantengan a mi pueblo mirando hacia abajo en lugar de hacia arriba. Observé cómo Jesús me mostraba la preparación espiritual necesaria para su regreso. No se trataba solo de creer en las doctrinas correctas ni de asistir a la iglesia con regularidad. Se trataba de tener un corazón completamente entregado a Él, una vida santa y apartada, un espíritu sensible a su voz y atento a su venida. Muchos de mi pueblo creen estar listos, dijo Jesús con tristeza. Pero viven engañados. Les han dicho que, con solo hacer una oración, tienen el cielo garantizado, sin importar cómo vivan. Pero mi palabra dice que no todos los que me llaman Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. La visión me mostró la verdadera condición del corazón de muchos creyentes. Bajo la apariencia religiosa se escondía el orgullo, la falta de perdón, la mundanalidad y la tibieza espiritual. Asistían a la iglesia, pero vivían para sí mismos. Hablaban de mi amor, pero no demostraban amor a los demás. Afirmaban creer en mi regreso, pero no se prepararon para ello. El rapto no se trata solo de escapar de la tribulación, explicó Jesús. Se trata de estar listo para encontrarme cara a cara. Se trata de tener un corazón puro, una vida transformada y una relación íntima conmigo. Quienes estén verdaderamente listos reconocerán las señales porque caminan cerca de mí. Vi la diferencia entre quienes estaban verdaderamente preparados y quienes solo creían estarlo. Los preparados vivían vidas de entrega diaria, oración constante y obediencia activa a la palabra de Dios. Esperaban su regreso con ansia, no con miedo. Compartían el Evangelio con urgencia porque comprendían la brevedad del tiempo. La luna roja tenía como propósito despertar esta urgencia, dijo Jesús. Su propósito era hacer que mi pueblo examinara sus corazones, se arrepintiera de su tibieza y se acercara a mí con renovada pasión. Pero, en cambio, la mayoría lo justificó y continuó en su letargo espiritual. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí con una expresión de amor infinito mezclada con profunda preocupación. Michael, cuando regreses, no debes ser indulgente con el cristianismo cómodo. Debes despertar a mi pueblo. Debes decirles que se acabó el tiempo de jugar a la iglesia.
Se acabó el tiempo de la fe superficial. Ha llegado el momento de prepararse. El peso de esta responsabilidad me oprimía como una montaña. ¿Cómo podría yo, un simple pastor de la zona rural de Tennessee, despertar a toda una nación de creyentes dormidos? ¿Cómo podría convencerlos de que lo que se habían perdido no era solo un interesante acontecimiento celestial, sino una advertencia divina de una trascendencia sin precedentes? No lo lograrás solo, me aseguró Jesús, leyendo mis pensamientos. Estoy alzando voces por todo el país, por todo el mundo, pastores, profetas y creyentes comunes que darán la alarma. Juntos, proclamarán la advertencia de que la primera señal ha pasado y que vienen más. Sentí que la visión se alejaba de mí, que el reino sobrenatural comenzaba a desvanecerse a medida que mis sentidos terrenales regresaban. Pero las últimas palabras de Jesús ardían en mi espíritu como fuego. Diles que la luna roja fue solo el principio. Diles que quienes tengan ojos para ver reconocerán lo que viene después. Pero diles también que el tiempo se acaba. La ventana de preparación se está cerrando. La próxima señal será innegable. Pero para entonces, puede que sea demasiado tarde para que muchos hagan los cambios necesarios en sus corazones. Las últimas palabras de Jesús resonaron en mi espíritu mientras sentía que me devolvían a mi cuerpo físico. La transición fue estremecedora, como caer desde una gran altura y aterrizar con fuerza en tierra firme. Tenía la cara presionada contra el frío suelo de madera de mi estudio, y me dolía cada músculo del cuerpo como si hubiera estado luchando con un ángel. Me costó levantar la cabeza, con la vista borrosa y desorientada. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando las mismas sombras alargadas que recordaba de la mañana. Pero todo había cambiado. El aire mismo parecía diferente, cargado de una urgencia que nunca antes había experimentado. Cada respiración me pesaba con el peso de lo que había presenciado. Durante varios minutos, permanecí en el suelo, inmóvil, abrumado por la magnitud de lo que Jesús me había mostrado. La visión era más real que la realidad misma. Aún podía ver sus ojos, aún oír su voz, aún sentir el peso aplastante de la responsabilidad que había depositado sobre mis hombros. La luna roja, la iglesia dormida, la señal perdida, el juicio venidero, todo me oprimía con una intensidad que me oprimía el pecho. Cuando por fin logré incorporarme, noté algo extraordinario. Mi diario de oración, que había estado cerrado sobre mi escritorio, ahora estaba abierto en una página en blanco. Y escrito en esa página, con una letra que no era la mía, estaba escrito: la primera señal ha pasado. Prepárense, pueblo mío, para lo que viene. Me quedé mirando esas palabras, con las manos temblorosas al tomar el diario. La tinta aún estaba húmeda, como si la hubiera escrito momentos atrás. No era mi letra. Era la confirmación de que lo que había experimentado no era un sueño, ni una alucinación provocada por el ayuno, sino un encuentro genuino con el Dios vivo. Los días siguientes fueron un torbellino de oración, estudio y preparación. Pasé horas investigando la luna roja del 19 de noviembre de 2024. Cuanto más investigaba, más me convencía de que Jesús tenía razón. Las explicaciones científicas eran insuficientes. El color era demasiado intenso, demasiado extendido, demasiado sobrenatural para ser meramente atmosférico. Sin embargo, la comunidad cristiana, en gran medida, la había ignorado, demasiado distraída por los preparativos navideños y las preocupaciones mundanas como para percatarse de la advertencia del cielo. Llamé a otros pastores y les compartí lo que había presenciado. Algunos me escucharon con entusiasmo, recordando su propia inquietud de esa noche. Otros desestimaron mi visión, considerándola producto de una imaginación desbordante. Algunos incluso sugirieron que necesitaba descansar, que el ayuno había afectado mi juicio. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había oído y sabía que tenía que obedecer. El domingo siguiente, me presenté ante mi congregación con un mensaje que nunca antes había predicado. Les conté todo, la visión, la advertencia, la señal que no vi.
Observé cómo algunos rostros se iluminaban con reconocimiento y convicción, mientras que otros mostraban escepticismo e incomodidad. La obra del enemigo ya era evidente, incluso entre el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, proclamé desde el púlpito, vivimos en los últimos días, y las señales nos rodean. Pero Satanás ha trabajado incansablemente para mantenernos espiritualmente ciegos, para que no entendamos lo que Dios nos muestra. Hace 3 semanas, la luna se tiñó de rojo como la sangre, tal como profetizaban las Escrituras. Pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaba nuestro sentido de urgencia? ¿Dónde estaba nuestra vigilancia? Vi cabezas asintiendo, pero también vi a otros revolviéndose incómodos en sus asientos. El cristianismo cómodo del que Jesús me había advertido estaba profundamente arraigado, incluso en mi propia congregación. La gente quería escuchar sobre el amor y las bendiciones de Dios, pero no querían que se les cuestionara su preparación espiritual. La luna roja fue una bendición, continué, con la voz cada vez más fuerte. Fue una tierna advertencia de Dios, su llamado a despertar y prepararnos. Pero la mayoría la justificamos, la descartamos como fenómenos naturales y volvimos a nuestras cómodas vidas. No podemos permitirnos perder la siguiente señal. Después del servicio, las reacciones fueron diversas. Algunos se acercaron con lágrimas en los ojos, confesando su tibieza espiritual y pidiendo oración. Otros pasaron de largo sin mirarme a los ojos, visiblemente incómodos con el mensaje. Algunos me criticaron abiertamente, sugiriendo que me estaba centrando demasiado en el pesimismo. Pero yo sabía que debía continuar. Jesús me había encomendado dar la alarma, y no me dejaría silenciar por quienes preferían las mentiras cómodas a la verdad incómoda. Comencé a contactar a otros pastores, compartiendo mi testimonio e instándolos a preparar sus congregaciones para lo que se avecinaba. La respuesta fue reveladora. Muchos pastores admitieron haber sentido una extraña inquietud esa noche, pero la habían dejado de lado. Otros confesaron que habían evitado predicar sobre el fin de los tiempos porque incomodaba a la gente y perjudicaba la asistencia. Otros revelaron que habían notado la luna roja, pero que inmediatamente buscaron explicaciones científicas para evitar lidiar con las implicaciones espirituales. A medida que se corrió la voz sobre mi visión, comencé a recibir mensajes de creyentes de todo el país. Muchos compartieron sus propias experiencias de esa noche, sueños, visiones, sentimientos de urgencia espiritual que habían desestimado o ignorado. Quedó claro que Dios había estado hablando a su pueblo, pero el enemigo se había esforzado al máximo para silenciar su voz. La carga se hacía más pesada con cada día que pasaba. Me encontré orando durante horas, intercediendo por la iglesia dormida, rogándole a Dios que despertara a su pueblo antes de que fuera demasiado tarde. El peso de saber lo que se avecinaba, de ver la condición espiritual de tantos creyentes, era casi insoportable. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, no lo lograrás solo. Y, de hecho, comencé a escuchar a otros pastores, a otros creyentes, que estaban recibiendo visiones y advertencias similares. En todo el país, Dios alzaba voces para dar la alarma. Muchos habían pasado por alto la luna roja, pero también había despertado a un remanente que no se dejaría silenciar. Al escribir este testimonio, estoy más convencido que nunca de que el tiempo se acaba. El cristianismo cómodo que ha sumido a tantos creyentes en la complacencia espiritual está a punto de tambalearse. La próxima señal será innegable. Pero para muchos, puede que sea demasiado tarde para hacer los cambios necesarios en su corazón. Jesús me mostró que la mayor arma del enemigo no es la persecución ni la maldad evidente, sino la comodidad y la distracción. Ha convencido a muchos creyentes de que pueden vivir vidas tibias y aún así estar listos para el rapto. Ha persuadido a los pastores a evitar verdades difíciles en favor de mensajes populares. Ha llenado nuestras mentes con preocupaciones terrenales mientras ignoramos las advertencias celestiales. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el mensaje es claro. La primera señal ya pasó, y la perdimos.
La luna roja fue la tierna advertencia de Dios, su llamado a despertar y prepararnos. Pero la mayoría estábamos demasiado distraídos, demasiado cómodos, demasiado insulsos espiritualmente para reconocerla. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta advertencia? ¿La descartarás como los delirios de un pastor en ayunas? ¿La justificarás con razonamiento natural? ¿O permitirás que te traspase el corazón, que examine tu condición espiritual y te prepare para lo que viene? Los insto, hermanos y hermanas, a no permitir que el enemigo los mantenga en un letargo espiritual. Se acabó el tiempo de jugar a la iglesia. Se acabó el tiempo de la fe superficial. Ha llegado el momento de prepararse. Examinen sus corazones, examinen sus vidas y pregúntense honestamente, si Jesús regresara hoy, ¿estarían listos? La luna roja fue solo el comienzo. Se avecinan más señales, y cada una será más dramática que la anterior. Pero con cada señal, el engaño del enemigo también se intensificará. Hará todo lo posible para distraerte, para que te pierdas lo que Dios te muestra. No dejes que triunfe. Mantente alerta, vigilante y preparado. El rey viene, y quienes estén preparados serán arrebatados para recibirlo en el aire. Pero quienes permanezcan en un letargo espiritual serán dejados atrás para enfrentar la tribulación que se avecina sobre la tierra. La primera señal ya pasó. La pregunta es, ¿estarás listo para la siguiente? Gracias por acompañarnos hasta el final de este testimonio urgente. Si sentiste el espíritu conmovido en tu corazón durante este mensaje, por favor, no te lo guardes. Comparte este vídeo con todos tus conocidos, tus amigos, tu familia, los miembros de tu iglesia. Todos necesitan escuchar esta advertencia. Escribe en los comentarios desde qué país estás mirando y oremos juntos por un gran despertar en todas las naciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las señales que Dios nos está mostrando en estos últimos días. Que el Señor Jesús los bendiga, los guarde y los ayude a estar listos para su regreso. El tiempo es más corto de lo que creemos. Las señales nos rodean. No nos dejemos encontrar dormidos cuando llegue el novio.